La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Tienes la Biblia de las Américas y leamos juntos. Escrito está en la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Ahora sigan con su vista, por favor, el pasaje que estudiaremos con la gracia del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19. Nos dicen así las Sagradas Escrituras. Éxodo 19. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo les he tomado sobre alas de águila, y les he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: guárdense de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia.
El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo: pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, para que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él irrumpa contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esta es la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros y decimos amén. Te agradecemos esta palabra, Señor, y agradecemos que no nos has dejado solos, sino que enviaste tu Santo Espíritu para que pudiera resplandecer la gloria de tu Hijo Jesucristo en ella. Te pedimos nos ayudes en nuestra debilidad e incapacidad, que vengas y renueves nuestro entendimiento para que podamos conocerte mejor y para que podamos realmente apreciar el vivir en la gracia que nos ha sido concedida. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, para edificación de tu pueblo y para salvación de aquellos que aún no han venido a tu luz admirable. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En estas semanas, en nuestras noticias del país, lo que más ha sonado son las protestas, las voces que se levantan a favor y las voces que se levantan en contra de la famosa ley que se puso en la mesa en nuestras autoridades, entre los senadores y diputados. Y ustedes saben que los que están enterados en la televisión o en el periódico o en internet, esa famosa ley de la militarización, se le llama así, aunque no es propiamente, pero en cuanto a la autoridad que ahora van a tener legalmente los soldados y los marinos, el ejército y demás, para poder actuar. Y ustedes saben que esta ley ha causado mucha controversia, ha habido muchas protestas, pero quiero señalar algo, no respecto a la ley en sí, sino a quienes deciden cuál ley es mejor para el país y quién no. Todas nuestras autoridades en el gobierno, desde el ejecutivo, todos son simples mortales como tú y como yo. Todos somos seres humanos falibles, podemos fallar. Sin embargo, a pesar de ser falibles, a pesar de ser humanos, si no hubiese un gobierno sobre el país de México, obviamente nuestras condiciones serían otras y tal vez no podríamos tener ni siquiera esta reunión. Pero gracias a Dios que de una u otra manera la gracia de Dios ha ido permeando hasta llegar inclusive a cualquier gobierno corrupto que hubiese en toda la tierra, porque el Señor tiene misericordia todavía de este mundo engañoso y perverso que nace del corazón del hombre engañoso y perverso. Somos falibles, somos humanos y sin embargo buscamos poner leyes para vivir en una mejor vida
una vida más ordenada y más en paz. ¿Qué tan útiles puedan ser, qué tan respetadas puedan ser estas leyes? Dios puede juzgarlo mejor que nosotros. Sin embargo, hay una ley perfecta. Hay una ley perfecta que estableció el único ser perfecto, la única persona perfecta en todo el universo. Y esa persona es Dios. Él estableció la ley perfecta para que pudiésemos tener la libertad real. La perfecta ley de nuestro Dios es para nuestra libertad. No es para nuestra opresión, es para nuestra libertad. Y a partir de hoy, con la gracia de Dios, estaremos estudiando acerca de la ley de Dios en los próximos fines de semana. Pablo exhortaba en sus cartas y en sus oraciones que hacía delante de Dios, y él pedía algo siempre en sus cartas, que creciéramos, y le decía Pablo en aquellos tiempos a la iglesia de Jesucristo, que pudieran crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia que le ha sido concedida. Escuchemos otra vez, que creciéramos en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocer más a Dios nos capacita para vivir de la gracia que no nos es dada sino por medio de Cristo. Nosotros somos incapaces, ya lo mencionó hace un momento Cristian. El Señor es santo, el Señor es santo, pero tú y yo sabemos que el Señor en su palabra nos dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre pecador pueda vivir en santidad si no solamente por la gracia que nos ha sido concedida? Nuestro Señor Jesús lo dijo cuando Pablo hablaba con él en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo reconoció entonces que cuando él era débil, entonces era fuerte, porque podía tomar de la gracia. Crecer en el conocimiento de Dios nos lleva a crecer en la gracia, para que ese conocimiento se vuelva vida en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 6 nos dijo, las palabras que yo les doy son vida y son espíritu. Y con esa base podremos entonces tener un poco más de claridad en lo que el Señor quiere enseñarnos acerca de Él. Y entre más lo conozcamos a Él, obviamente vamos a conocer más de nosotros mismos, y Él, delante de nuestros ojos y nuestro corazón, será visto más grande y más exaltado, y nosotros mismos podremos llegar diariamente delante de su presencia, como acabamos de ver que llegó ese pueblo. Ese pueblo delante de la presencia de Dios llegó de una sola manera, temblando, conmoviéndose delante de ese Dios que manifestó su grandeza de lejos, porque de cerca podrían morir. En esta porción de la Escritura quiero que ahora veamos con la gracia de Dios los primeros 8 versículos de este capítulo. Y en estos 8 versículos de Éxodo 19, número 1, quisiera que nos enfocáramos en que Dios es nuestro libertador. Dios es nuestro libertador. Lo segundo, y eso es en los versículos del 1 al 4, lo segundo que vemos en los versículos 5 y 6 es que Él nos llama a ser su especial tesoro. Él nos llama a ser su especial tesoro, un reino de sacerdotes y una nación santa. Y lo tercero que veremos en el versículo 7 y 8, que su llamado exige una respuesta. Su llamado exige una respuesta. Veamos el primer aspecto que nos muestra aquí la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, en Éxodo 19. Ustedes saben que el pueblo de Dios empieza a caminar en el desierto y dice
que el Señor ya les había señalado, dice en el versículo 2, llegaron al desierto de Sinaí. En el verso 2 dice, y acamparon ahí en el desierto delante del monte. Delante del monte. Y vean cómo lo dice también, no solamente era delante de ese monte físico, algo grande que estaba delante de él, un monte, algo que está por encima de ellos. Versículo 3, y Moisés subió hacia Dios. Y Moisés subió hacia Dios. Moisés, sí, aquel hombre que había estado en el desierto por mucho tiempo, aquel hombre que había estado cuidando muchas ovejas por muchos años, 40. Aquel hombre que estaba una vez en el desierto con las ovejas de su suegro y que de pronto una planta seca en el desierto se prendió de fuego y no se consumía. Y ustedes saben que me estoy refiriendo obviamente a la zarza ardiente, donde se manifestó la presencia de Dios, donde llegó delante de él y se le manifestó y lo llamó. Y al llamarlo, le puso con claridad el propósito por el cual él estaba delante de Dios, que era ir por su pueblo que estaba en esclavitud, en opresión, que estaba en servidumbre, y que le tocaba a él ser instrumento de Dios para sacarlos a la libertad del pueblo de Dios. Y ustedes y yo sabemos que la respuesta de Moisés fue: no puedo, yo no puedo. Moisés, en cuanto conoció el propósito de Dios para su vida, su primera respuesta fue el no puedo. Cuando Moisés, 40 años antes, había pensado que él podía establecer justicia cuando mató a un egipcio que estaba lastimando a un judío. Tú y yo sabemos que ese era el Moisés que confiaba en él mismo, pero después de 40 años de estar practicando algo que le tocaba vivir también después, no con animalitos, ovejas, sino con todo un pueblo, que al final de cuentas era el redil de las ovejas del Señor. Por 40 años en el desierto tenía que practicar y tenía que llegar al punto de quebranto, porque es ahí donde la gracia actúa. Es ahí donde el hombre tiene que salir de su cuadratura, donde está simplemente ensimismado en él y puede ver que hay un monte al cual ni siquiera ha levantado la vista. Moisés vio el monte y subió a Dios. Sabía Moisés que ya había cumplido la primer parte de la tarea, liberar al pueblo. Y no lo hizo él, lo hizo la gracia de Dios actuando en él. Y ahorita vamos a ver más detalles sobre esta gracia. Pero sin embargo, aquí, el pasaje central en este primer punto que estoy manifestando, fíjense cómo dice en el versículo 3, el Señor lo llamó desde el monte, a Moisés lo llamó desde el monte, Dios lo llamó, no es el hombre el primero que da el paso, el hombre responde, el hombre de Dios responde al llamado de Dios. Y lo segundo que vemos es las órdenes de Dios, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Lo segundo que vemos es exactamente el llamado, las órdenes, lo que Dios quiere darle al pueblo y está usando un intermediario, Moisés, que ustedes y yo sabemos que en realidad es una figura de aquel que es el verdadero intermediario con mayúscula, el mediador, que es Jesucristo. Y ahora vemos en el versículo 4 tres cosas muy interesantes, y esto sí, pongamos mucha atención en el verso 4. ¿Cuáles son las palabras que tiene que escuchar el pueblo de Dios? Tres cosas. Ustedes han sido testigos de lo que yo he hecho. Ustedes han sido testigos, ustedes lo han visto, lo que yo he hecho a los egipcios.
Tú y yo, que hemos sido ya trasladados de las nieblas a su luz admirable, tú y yo que antes buscábamos solamente servir nuestros propios deseos carnales y el pensamiento del mundo, tú y yo que buscábamos simplemente ser el centro del universo, ¿acaso no es cierto que nos hemos dado cuenta que la gracia de Dios realmente nos ha estado transformando? ¿No nos hemos dado cuenta que aquellas cosas con las que batallamos hace 1 año, 2 años, 3 años, cada vez menos, cada vez más podemos correr con paciencia la que tenemos por delante, aun cuando el pecado nos siga asediando? Porque el Señor vence a nuestros enemigos. El Señor vence el poder del pecado sobre el Hijo de Dios que ha sido rescatado de la cautividad. Eso es lo que hace el poder de Dios. Y entonces le dice, estas son las palabras: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos dar testimonio de sus obras. Nosotros podemos dar testimonio de lo que Él ha hecho, sus obras. Grandíficas obras, magníficas obras, tremendas obras de su poder. Lo segundo, ustedes han visto cómo les he tomado sobre alas de águilas. Ustedes han visto cómo les he tomado sobre alas de águilas. ¿A qué se está refiriendo esto? Que nosotros podemos dar testimonio de su gracia. Podemos dar testimonio de su gracia, porque así como el pueblo de Dios, atrapado en esclavitud y en opresión, por 400 años siendo cautivos en Egipto, el pueblo de Dios salió no solamente de cautividad, sino que salió con bendición. Ustedes y yo sabemos que no solamente el ángel de la muerte pasó por encima de ellos sin que uno solo del pueblo de Dios muriera, sino el juicio cayó solamente sobre los primogénitos de los egipcios. Y ustedes y yo sabemos que el pueblo de Dios salió no solamente como entró, sino salió enriquecido, porque el Señor les dijo: tomen del botín, y salió con abundantes riquezas materiales también. El Señor los llevó sobre alas de águila. Gracia. No solamente misericordia como para sacarlos de esa esclavitud, sino además les dio. Suficiente es recibir misericordia, pero la gracia va mucho más allá que la misericordia que hemos recibido. Y lo tercero, de lo cual podemos testificar, no solamente de sus obras, no solamente de su gracia, sino lo tercero que dice aquí: ustedes han visto cómo los he traído a mí. Eso es lo que vemos en el versículo 4 de Éxodo 19. Los he traído a mí. No está diciendo los he traído al monte. No está diciendo los he traído al desierto. No está diciendo los he traído a Canaán. Todo eso es una consecuencia. Primeramente, tengo que venir a Él. Lo primero que Dios hace con nosotros es atraernos a Él. Porque primeramente buscamos su reino y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Todo lo demás. Nuestra preocupación debería ser siempre: ¿realmente estoy caminando con Él? ¿Estoy en intimidad con Él? Podemos dar testimonio de sus obras en nuestra propia vida, como aquí este pueblo podía dar testimonio de todo lo que Él había hecho con el país, con el ejército más poderoso en ese tiempo sobre la tierra. Egipto era la nación más poderosa en esa época de la historia. Su ejército era invencible. Sus riquezas eran inigualables. Era Egipto. Y todo eso, y todo ese poder, y toda esa gloria terrenal que tenía el pueblo de Egipto fue nada cuando Dios quiso que fuera nada. Sus maravillosas obras.
Cuando dice aquí que nosotros hemos visto lo que ha hecho, no solamente ese pueblo de Dios que estaba cautivo, sino aún nosotros mismos podemos decirlo. Yo estaba en esclavitud a la pornografía y tengo 10 años, y tengo 15 años, y tengo 20 años que no busco la pornografía. Yo era sujeto a decir mentiras y vivía en la mentira continuamente, pero por la gracia de Dios y el poder de Dios libertador me ha cambiado y me ha hecho conocer la verdad, ser libre por la verdad y vivir en la verdad y proclamar la verdad. Las grandes obras de Dios con cada uno de nosotros. Ese es el Dios que tenemos, es el Dios que hizo grandes obras, es el Dios que manifestó su gran poder, dándonos la gracia para poder venir a Él y vivir en intimidad con Él. No está en nosotros, amados, no está en nuestra capacidad humana, porque somos como nada, no está en nosotros. John Frame, un teólogo actual, en su teología sistemática, menciona que en el momento que Dios obviamente saca a un pueblo de cautividad, en el momento que Él es el libertador de ese pueblo, eso le da derecho a ser Señor sobre ese pueblo. Y el señorío de Dios sobre el pueblo de Dios tiene 3 características. Número 1, control. Número 2, autoridad. Y número 3, presencia. Esto menciona John Frame. Cuando vi este versículo, me encontré que aquí está manifiesto las 3 cosas. Obviamente John Frame en su teología sistemática no lo menciona, pero aquí está tan claro. ¿Por qué? Porque cuando nos dice lo primero, que podemos dar testimonio de sus obras, estamos dando testimonio ¿de qué? Del el total control que ejerció. ¿Sobre quién? Sobre Faraón. Faraón se resistía a soltar al pueblo de Dios. Faraón quería que siguieran sirviéndolos en esclavitud. Como a ti y a mí también el pecado te dice que no te puedes soltar, que es parte tuya, que es parte de tu vida el mentir, que es parte de tu vida la lujuria, que es parte de tu vida la grandeza de la soberbia con la que te crees y que te gusta que te reconozcan. Es parte tuya. Y una y otra vez luchas y te sientes mal cuando te das cuenta que ahí está el monstruo dormido solamente. Pero sin embargo, Él es nuestro libertador. Él tiene todo el poder. Faraón una y otra vez resistió la obra del Dios Todopoderoso que venía a liberar, pero mostró Dios ¿qué? Ser el Todopoderoso y mostró total control. ¿Qué hizo? Modificó la naturaleza completa, modificó las aguas, manifestó los animales con las plagas que dejó caer sobre el pueblo de Egipto, cambió totalmente los vientos, manifestó total control de toda la naturaleza, pensando Faraón que él era el que tenía los dioses de toda la naturaleza, y cada uno de los dioses de los egipcios en que ellos ponían su confianza fue totalmente derrotado por el total control y poder del Dios que creó los cielos y la tierra y que tiene total autoridad sobre la naturaleza. Total control. Control. Es parte del señorío. Él es Señor. Lo aceptemos o no, Él es Señor de nuestras vidas. Él es tu Señor. Tú puedes decir, el Chapo Guzmán, o podríamos hablar de todos los jefes, grandes jefes del narcotráfico, o podemos dar una lista de todas las personas que han hecho mal en este mundo y que han usado el mal para llegar a límites que nadie puede ver. Sí, Dios es Señor de ellos, está con señorío. Dios ordena todo lo que sucede en este mundo y Dios permite todo lo que sucede en este mundo, porque Él es el creador del mundo entero. Por lo tanto, si es el creador, ¿acaso Él no es Señor? Repito, así como Dios les está diciendo, ustedes vieron lo que hice
con los egipcios? ¿Puedes tú dar testimonio realmente de que Dios ha hecho grandes obras en tu vida? ¿Puedes decir tú cuánto Dios ha restaurado tu relación matrimonial? ¿Cómo Dios ha restaurado tu relación con tus hijos? ¿Cómo Dios ha enriquecido tu vida? Y que ahora puedes totalmente depender de Él para caminar diariamente, buscando conocerlo más, pero al mismo tiempo recibiendo mayor gracia para que en todo Jesucristo pueda ser conocido con lo que hizo por ti en la cruz. Él tiene todo el control. Por eso, porque Él es el Señor. Pero también Él dice, como Él dice, los tomé sobre alas de águila. Y repito, esto implica su gracia. ¿Quién es el que da la gracia sino aquel que tiene toda autoridad? Solo el Rey tiene autoridad para conceder o para quitar. Por eso estamos hablando que el señorío de Dios sobre su pueblo le concede toda la autoridad. Dios tiene autoridad sobre tu vida y sobre mi vida. Nosotros podemos dar testimonio de la gracia que hemos recibido, porque en aquellos aspectos que no podíamos en alguna área de nuestra vida, nos era imposible superar ciertos aspectos de nosotros mismos o circunstanciales. De pronto, la gracia de Dios, de pronto estamos por encima de las circunstancias, por encima de esa persona que te quiere afectar, por encima de esa enfermedad que quiso llevarte a la tumba, por encima de esa relación tan enfermiza que tenías. De repente empiezas a volar en alas de águila y empiezas a ver las circunstancias desde un punto de vista del trono de la gracia, donde hay un Dios soberano que tiene control de todo. Amados, este es su autoridad, porque Él es el Señor, pero también es el Rey de nuestras vidas. El Rey de nuestras vidas. Nos dice la palabra también que no solamente Él mostró esto, sino que además dice, ustedes han visto lo que le he hecho a los egipcios, cómo los he tomado sobre alas de águila y cómo los he traído a mí. Estamos hablando de control, estamos hablando de autoridad, pero ahora, ¿a quién? ¿A dónde nos lleva? A Él. ¿Eso está hablando de qué? Intimidad, presencia. El Señor de nuestras vidas tiene total control de nosotros, total gobierno de nosotros, y Él manifestará siempre su presencia a nosotros y en nosotros. Su presencia es lo que más anhelamos. Su presencia en nuestro corazón, gobernando cada uno de nuestros pensamientos. Su presencia donde podamos llegar y ser consolados. Nuestro Señor Jesús, antes de ir a la cruz, pasó ese momento donde dijo de rodillas, estoy angustiado hasta la muerte. Padre mío, acudiendo a su presencia en ese grado de intimidad y franqueza, en ese grado de ser como hombre totalmente débil y decir, no puedo más. Si puedes tú, a ti todo te es posible. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Solo en la presencia de Él, solo sabiendo que estás en el hueco de su mano, solo sabiendo que eres la niña de sus ojos, solo sabiendo que fuiste comprado y sacado de esclavitud, solo sabiendo que tienes las abundantes riquezas de su gracia, vas a poder entender por qué Él estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Es una certeza, sabemos que Él está con nosotros y en nosotros. Es una certeza que nos consuela en el momento de mayor angustia, como lo hizo nuestro Señor Jesús, al grado de poder decir, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración perfecta del hombre
creado por un Dios todopoderoso. Esa es la oración perfecta de aquel que sabe que fue sacado de esclavitud, que fue comprado y que ya no se pertenece más a sí mismo. La oración perfecta es: hágase tu voluntad hoy en la tierra como se hace en los cielos. ¿Acaso no enseñó el Maestro, nuestro Maestro Jesucristo, esa oración en el Padre Nuestro? Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero en la tierra, ¿dónde? En tu vida, mi amado. Primeramente pide diariamente en tu vida, y esa va a ser la oración perfecta. De ahí en adelante puedes decir muchas otras cosas, pero si tú inicias tu oración como el Padre Nuestro nos enseñó el Maestro a pedir, está garantizado, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que toca se le abrirán las ventanas de los cielos para que la gracia de Dios sobre y abunde en la vida del pueblo de Dios. Esto lo podemos ver, es Éxodo 3, 19, nos dice la Escritura en Éxodo 3, verso 19. Dice así la palabra del Señor: antes de que fueran liberados el pueblo de Dios del pueblo que lo tenía sometido en esclavitud y servidumbre. Versículo 19, Éxodo 3:19. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto los dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando se vayan, no se irán con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y lo pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. ¿Se fijan? O sea, no solamente es la libertad, el total control que Dios dijo: voy a manifestar, aun cuando no los va a dejar ir, mi fuerza está por encima de la de Egipto. Control total, y mi autoridad va a ser tal que les voy a dar gracia. Van a salir enriquecidos también materialmente. Gracia para llevarlos a Él, a su presencia. Es hermoso como Éxodo 4, vean conmigo por favor en el versículo 22 y 23, nos dice el Señor: entonces le dice el Señor a Moisés, que así tiene que hablarle: dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Te fijas, no solamente es un pueblo, sino ese pueblo de Israel era el hijo de Dios. ¿Cómo Dios le manda el mensaje por medio de este mediador a Faraón para decirle: Israel es mi hijo? ¿Cómo dice? ¿Mi qué? Primogénito. Primogénito, esto es importante al final de cuentas para nosotros los gentiles. Porque no solamente era el Dios de Israel, sino que era un Dios que iba a venir a todos los pueblos de la tierra. Por eso Israel es su primogénito, su hijo. Pero sabemos lo que pasó con su hijo. Sabemos que fue llevado al desierto, sabemos porque hemos leído la historia del pueblo de Israel en la palabra de Dios, y sabemos que durante esos 40 años, camino a la tierra de bendición, fracasó
totalmente. La carne, su pecaminosidad, su rebeldía natural volvió a salir a flote y parecía que no se acordó para nada de las grandes obras que había hecho el Señor con ellos, de la abundante gracia que había recibido y de la tremenda posibilidad de intimidad que podía tener con su Salvador. El detalle es que en esos 40 años fracasó. Toda la generación, exceptuando 2 personas, pudieron llegar a la tierra prometida, pero toda la generación murió sin ver la bendición. Pero bendito sea el Señor que vino, el unigénito Hijo de Dios, el verdadero. Vino en semejanza de carne como ese pueblo de Israel, en semejanza pero sin pecado. Y fue tentado en todo. ¿Y cuánto tiempo fue tentado? 40 días en el desierto, en el mismo lugar, en el desierto, ahí donde el primogénito falló. El unigénito Hijo de Dios venció la tentación y derribó todo argumento de Satanás de querer volverlo a cautividad. Pero el detalle es esto, que así como este hijo, Israel, es una figura fallida de aquel que iba a venir, que es Jesús, pero es figura en el sentido de ser hijo de Dios, pero vino precisamente el Hijo de Dios. Así como tenemos en Génesis 1, 2 y 3 el primer Adán, cuando Dios decidió hacer al hombre conforme a su imagen y semejanza, ¿sí? Y tenemos a ese Adán, primer Adán, que en el capítulo 3 de Génesis fracasa rotundamente. Sin embargo, dice Romanos 5, que vino el segundo Adán, venció, sometió su carne al gobierno de su Padre, abundando en gracia y en intimidad con Él. Toda la vida de nuestro Señor Jesús lo vemos en un grado de intimidad, todo el tiempo buscando escuchar su voz, todo el tiempo llamándole Padre. Esto, Padre, el otro. No hago nada que mi Padre no me dice, no hablo nada que mi Padre no me ordena. El hombre totalmente mostrando a lo que Dios quiere más adelante, cuando en el libro de Hechos, capítulo 2, el Espíritu Santo es derramado sobre todo el pueblo de Dios, para que venga Jesucristo mismo a vivir dentro de nosotros por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesucristo, que es el poder de Dios en nosotros, haciendo un templo de cada uno de nosotros. Amados, necesitamos reconocer que Él es el Señor, que Él ya nos ha liberado del pecado, del poder del pecado y de la muerte sobre nosotros. Necesitamos tener un corazón verdaderamente agradecidos. Necesitamos estar conscientes de que podemos tener el gozo de saber que cualquiera que sea la circunstancia, Él nos llevará sobre alas de águila. Amados, esto es la verdad. Una vez, en mi papel de médico, hace un buen número de años, me tocó recibir un hombre muerto, y estando solo en la clínica, en el campo, hice maniobras de resucitación, y por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, este joven que tendría unos 30 años de edad, Dios lo trajo nuevamente a la vida. No necesitó ni siquiera hospital. De hecho, la familia no quiso que fuera al hospital. Yo estaba fuera de aquí de la ciudad y lo mandaba a un hospital después de que regresó. Y se fue a su casa. Pero al día siguiente estaba yo en consulta y quería verme un joven. ¿Y sabe para qué quería verme ese joven? Quería llegar nada más para una sola cosa: para agradecerme lo que había hecho por él y para ofrecerme una vaca como muestra de su agradecimiento. Y le pregunté: ¿ahora resulta que eres ganadero? No, es la única vaca que tengo. Y le dije: olvídate de eso, yo estoy agradecido con Dios que te haya salvado, que te haya resucitado. Yo no recibo nada, y no le recibí, por supuesto, la vaca, aunque me gusta la barbacoa.
Pero era una sola vaca. Pero lo que quiero decir es, vean cómo hay un corazón agradecido. ¿Lo tienes tú? ¿Sabes realmente de dónde Dios te sacó? ¿Sabes realmente las grandes obras que Dios ha hecho contigo? ¿Sabes realmente cuánta gracia está dispuesta en el trono para tu vida diaria? Y sabes que Dios te llama a tener una intimidad diaria, aun cuando Él es santo, 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 solo por nuestro mediador y salvador Jesucristo, que en nuestro lugar recibió el castigo que nos tocaba a ti y a mí. Lo segundo que vemos ahí es en los siguientes versículos, en Éxodo 19, versículos 5 y 6. 5 y 6 nos dice: ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras, se las dice a Moisés, que tú le entregarás al pueblo de Israel. Recuerden que está hablando Moisés con Dios. Y estas son las palabras. Y ¿escuchas esto? ¿Cuál es la condición para ser llamado su especial tesoro? Porque al final de cuentas es para lo que nos llama. No solamente Dios es nuestro libertador, sino que nos liberta para algo. Nos llama a ser su especial tesoro. Y su especial tesoro, aquí lo dice, ¿a qué se refiere con ser especial tesoro? Un reino de sacerdotes y una nación santa, totalmente apartado para Él. ¿Qué tenemos que hacer a mediados de este año, al momento de nuestra votación? Te digo una cosa, si antes no estuviste orando por quién va a ser nuestro próximo presidente, ni te pares a votar. Simplemente tenemos que orar y orar y orar, porque obviamente son decisiones demasiado importantes que a ti y a mí nos afectarán para bien o para mal. Y lo que sí tenemos que hacer es una cosa cierta, es orar, que se haga la voluntad de Dios. Y que sea aquel que Dios ha destinado que ocupe el sillón presidencial en México. Eso es lo que tenemos que orar, porque esa oración va a ser contestada. Pero si llegamos ahí a ponerle una tacha a aquel que los medios y las redes sociales nos han dicho, inclínate para aquí porque este es de lo peor, este otro es de lo peor, nos va a ir como en feria con esto. Si escuchamos al mundo en lugar de escuchar su voz, ¿en dónde estamos entonces? Amados, Él nos llamó a ser un reino de sacerdotes. ¿Saben lo que hacía el sacerdote? El sacerdote se presentaba delante de Dios, para misericordia hacia el pueblo de Dios. Para que el pueblo de Dios siguiera con misericordia por su rebeldía, por su pecaminosidad. El sacerdote presentaba sacrificios a un Dios totalmente santo que no puede dejar por inocente al culpable, sino que tiene que haber derramamiento de sangre. Ese era el papel, sacerdote. Es a lo que nos llama a ti y a mí. ¿Por qué México no cambia? Porque los sacerdotes, su iglesia, su pueblo santo ha fracasado. Hemos fracasado, amados, es la verdad. Hemos buscado nuestros propios caminos, nos hemos apartado de la intimidad del Señor, no hemos visto toda la gracia que nos ha sido concedida y por eso estamos como estamos. Eso de que no tenemos el gobierno que merecemos es una mentira. Es tan misericordioso Dios que hasta el día de hoy podamos comer y tener trabajo. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Amados, Él nos llama a ser su especial tesoro, pero hay una condición: si oímos verdaderamente su voz. ¿Y quién lee la Biblia diariamente? Sino solo el pueblo de Dios. ¿Quién llega ante su trono para escucharlo hablar? Sino solamente Moisés. Moisés, el sacerdote, en ese momento. Pero ahora el Señor Jesús dice que tú y yo somos un reino de sacerdotes.
Ya no necesitamos un Moisés, porque el Moisés, la figura de aquel que habría de venir, Jesucristo, ya está en su trono y ha venido a ocupar el trono de nuestro corazón también. Y ahora somos sacerdotes y ahora podemos interceder confiadamente por la sangre preciosa de Cristo. Amados, el Señor no ha perdido el control sobre el mundo. Amados, el Rey de Reyes sigue teniendo toda la autoridad en todas las circunstancias de tu vida. Amados, el Señor siempre va a querer tener tu presencia delante de su presencia santificadora. Y la única manera diaria es yéndolo a Él, al monte, y escuchar su voz. Nuestro Señor Jesús, en su oración antes de ir a la cruz, en Juan 17, dijo: Padre mío, santifícalos, se refería a nosotros, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es una manera que el Señor nos ha dejado para santificarnos, para purificarnos, para seguir siendo pueblo santo, agradable delante de Dios. Romanos 13, tú y yo sabemos lo que nos dice. Romanos 12 nos dice: preséntate como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque Él es el motivo de tu culto racional. Tú y yo lo entendemos, por eso nos ofrecemos voluntariamente y sometemos nuestra carne en el poder del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Amados, Él nos llamó a ser su especial tesoro. Cuando era un adolescente, coleccionaba estampillas, postales, cosa que ahorita difícilmente ha de haber, pero coleccionaba estampillas de todo el mundo y coleccionaba también monedas y billetes de todo el mundo. Y los años que me dediqué a ese hobby, porque fue un hobby que duró por muchos años, yo tenía una cajita especial. Ese era el cofre de mi gran tesoro. ¿Y saben lo que hacía yo con esos billetes y monedas en el cofre que tenía? Y tenía un álbum donde ponía mis estampillas, las clasificaba de acuerdo a temas o a países. Algunos álbums que tenía los clasificaba en cuanto a años de expedición de la estampilla. Y me dediqué a esto durante mucho tiempo, años, repito, y todo el tiempo en esos años no pasaban 2-3 días tal vez en donde iba otra vez a la cajita y empezaba a ver lo que ya había visto 10 veces, 100 veces, 1000 veces tal vez, pero yo quería ver mi especial tesoro, yo quería admirarlo, yo quería disfrutar cada nuevo billete que se iba acumulando, y no porque tuviera una gran denominación, yo sabía que tenía un valor de otro tipo. Para mí tenía un gran valor. Cuando yo compraba los billetes a distancia, cuando yo iba a algunas ciudades grandes donde podía ir con coleccionistas, o cuando yo intercambiaba con ellos estampillas postales o monedas o billetes, no se imaginan que parecíamos niños con juguete nuevo hablando, y yo estaba muy joven y todos los que yo conocí fueron personas mayores. No eran jóvenes de mi edad los que estaban cuidando ese tesoro, porque para mí era mi tesoro. Era mi especial tesoro, pero una y otra vez buscaba que estuviera en el lugar, que todo estuviera acomodado, que todo estuviera perfecto, porque no había nada que yo pudiera poseer sino mi especial tesoro de estampillas postales y de billetes y de monedas. Amados, tú y yo valemos más que todo eso. Él nos ha llamado a ser su especial tesoro, pero necesitamos escuchar verdaderamente la voz de Dios, el que nos liberó de esclavitud, el que nos ha llevado con su gracia hasta el día de hoy, y es aquel que quiere que tengamos esa intimidad, porque tiene puestos sus ojos ¿sobre quién? Sobre el mundo. No, amado, los ojos del Señor están sobre los que le temen, dice la palabra del Señor, ¿sí o no? Porque somos su especial tesoro en toda la tierra. Y Él lo termina diciendo ahí en ese versículo, en el versículo 5. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra. ¿Te das cuenta? Toda la tierra es de Él. Todos los seres humanos le pertenecen a Él. Todos. Él es Rey y Señor. Y Dios solamente de los que le temen.
Dios solamente de los que le temen. Necesitamos estar conscientes que esto, el escuchar su voz, nos lleva a lo que está solicitando ahí en el versículo 5. Escuchar mi voz y ¿qué? Guardar mi pacto. Guardar mi pacto. En la presencia de Dios, Moisés iba a recibir 2 tablas de piedra. El pacto mosaico, la ley de Dios, la iba a recibir Moisés. Los 10 mandamientos de Dios. ¿Saben? En una introducción a un libro, Packer, cuando le piden a Packer mencionar que una introducción para un libro acerca de los 10 mandamientos, dice, tengo 3 cosas que decir de los 10 mandamientos. Número 1, los 10 mandamientos siguen vigentes hasta el día de hoy, porque son ordenanzas de parte de Dios. Lo segundo que quiero decir es que hemos cometido la insensatez de olvidarnos de ellos e ignorarlos. Y lo tercero, que es la única regla de ética cristiana que solo pueden vivir los elegidos de Dios, a los que se les ha concedido la salvación. Solo el pueblo de Dios puede vivir bajo el gobierno de Dios, en el pacto de Dios, con la ley perfecta de nuestra libertad. A ti y a mí nos ha sido dada la libertad y está precisamente en someternos al gobierno de nuestro libertador, Señor y Rey de nuestras vidas. Qué hermoso es esto. Cuando a ti y a mí se nos decía que en el Antiguo Testamento la ley, eso es para el pueblo de Israel. Nuevo Testamento, la gracia. Antiguo Testamento, pura obligación y puro legalismo. Nuevo Testamento, libertad, todo en Cristo. ¿Pero qué nos encontramos en el Antiguo Testamento? Lo encontramos lleno de gracia. ¿Por qué? Porque en los versículos que estamos leyendo ya leímos esto. Versículo 4 dice, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios. Entonces, digan una cosa, ¿salieron porque se portaron bien en esos 400 años de esclavitud? Por supuesto que no. Salieron porque Dios es un Dios de gracia. ¿Qué es lo que dice el capítulo 20? Lo leímos ahorita que empezamos el tema. ¿Qué leemos en el capítulo 20, versículo 1 y 2? Habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué. Otra vez, ¿qué estamos hablando? ¿Ley o gracia? Pura gracia. Porque no los sacó por bonitos, como a ti y a mí tampoco nos escogió, porque éramos los más buenos y santos de toda la tierra. Él vino por lo vil y menospreciado, por lo peor, por pecadores. No vino por justos, sino vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Apreciamos esto? Apreciamos que todo es producto de la gracia. Todo el Antiguo Testamento está lleno de la gracia. ¿Qué fue con Noé? El Señor, en el capítulo 6 de Génesis encontramos a Noé, que el Señor en la época de Noé había visto que la maldad, la pecaminosidad de su creación se había vuelto contra él. ¿Y qué fue lo que hizo? Le concedió gracia a Noé y a su familia para salvarlo. ¿Por qué lo escogió? Solo Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, porque a Dios le plació escogerlo para salvarlo y levantar un pueblo para él. ¿Cómo fue que llegó Abraham, el padre de la fe, a conocer a Dios? A través de las obras. ¿Estaba adorando al único Dios verdadero allá en Ur de los Caldeos? Por supuesto que no. Ustedes y yo sabemos lo que estaba haciendo. En Génesis 11 nos dice claramente la palabra de Dios en los últimos versículos que era un idólatra y tenía muchos otros dioses en Ur de los Caldeos. Pero de ahí, en Génesis capítulo 12, vemos cómo hace un llamado sobre Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela
a la tierra que yo te mandaré. Y haré de ti. Otra vez, ¿qué estamos hablando? Ley. No, gracia. Era un idólatra nuestro padre Abraham. El padre de la fe era un idólatra, pero la gracia de Dios vino y abrió las tinieblas de su entendimiento, y la luz de la gracia resplandeció como en ti y en mí. La luz de Jesucristo vino a abrir también nuestro entendimiento entenebrecido. Amados, apreciamos esto. Todo el Antiguo Testamento está lleno de gracia, no ley. La ley es por amor. No es para la gente tiene la idea, y tristemente la iglesia lo tiene, que cuando hablamos de los 10 mandamientos es porque nos quieren controlar. Sí, es cierto, quieren controlar nuestra naturaleza pecaminosa. Nos quiere ayudar el Señor. Nos quiere indicar por dónde ir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Bendito sea el Señor, para no tropezar, para no lastimarnos, porque si nos lastimamos estamos lastimando lo más precioso y el más grande tesoro que Dios tiene en toda la tierra. Porque hay tantos embarazos no deseados en las jovencitas, porque hay tantas infecciones venéreas, porque hay tantos matrimonios quebrantados, porque hay tanto problema entre padres e hijos, o aún entre trabajadores y sus jefes. Porque el príncipe de este mundo gobierna el pensamiento y el corazón. Y hasta que no llegue el libertador por medio de la palabra de Dios, la persona sigue en tinieblas. Debemos escuchar verdaderamente su voz, porque solo escuchando su voz podemos conocer que Dios es un Dios de pactos. ¿Qué es un pacto? Dios es un Dios de pacto. Desde el principio Dios estableció un pacto con toda su creación. Y cuando Dios establece un pacto, porque siempre los ha establecido, no son en donde tengo un compromiso contigo siempre y cuando tú hagas esto. No, Dios establece las normas del pacto. Él lo inicia, Él lo termina, Él lo cumple. El único pacto donde hay igualdad de circunstancias es el pacto eterno que hizo Dios con su Hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Ese es un pacto entre iguales. Pero Dios y su creación, la creación obviamente, estamos muy por abajo de Él. Y Él tiene todo el derecho a establecer el pacto y decir cómo llevarlo nosotros. Amados, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, serán mi especial tesoro. Y por último, ¿qué nos dice ahí en el versículo 7 y 8? Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso todas las palabras que el Señor había mandado. Versículo 8, ¿qué sucedió? Cuando escuchan la voz de Dios, todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Amados, cuando uno escucha la voz de Dios, exige una respuesta, sea no o sea sí, pero exige una respuesta. Eres responsable. Ya no te puedes quedar con que no sabías tú, que no conocías la Biblia. ¿Cuántas veces la gente se excusa en esto, en que no conoce la Escritura? ¿Cuántas veces dice, es tu religión lo que traes y me la quieres imponer a mí? ¿Cuántas veces la gente se da cuenta que cuando lo estás invitando a estudiar las Escrituras, es a estudiar las Escrituras para conocer a un Dios, no una nueva religión? ¿Cuántas veces tú hablas así en la calle, entre la familia, entre los amigos? ¿Cuántas veces? En lugar de hablarles de tu iglesia, de tu pastor o de tus preferidos escritores de libros cristianos, ¿por qué no les hablas de Cristo? Y de lo que Él hizo con tu vida, y de cómo lo hizo, y de cómo pasas tiempo de intimidad con Él. Y entonces va a escuchar y ya tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. Puede rechazar o puede salir de la luz o correr hacia la luz. Tú y yo sabemos que solo hay dos respuestas. Veamos Deuteronomio 7, versículo 6, por favor. Deuteronomio 7.
Deuteronomio 7, versículo 6, dice la palabra del Señor: y estas, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento, el pacto que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado, dice el Señor. Amados, esta es una promesa. Si nosotros escuchamos, la verdad va a prevalecer sobre las mentiras que hemos creído. Si nosotros escuchamos, la luz romperá las tinieblas de nuestro corazón. Si nosotros escuchamos, la palabra nos trae a vida porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si nosotros escuchamos, entonces va a haber un real compromiso, una genuina intimidad con Dios y un deseo de obediencia todos los días de nuestra vida. Ustedes saben, si alguien quiere entrar al ejército, en el ejército tienes que hacer algo, obedecer, porque para eso entraste al ejército. No tienes más que escuchar la voz de tu autoridad y someterte a ella, no cuestionarla, porque sabes que es lo mejor para ti, lo mejor para cumplir tu propósito y para los demás que están alrededor tuyo. La perfecta ley de la libertad del cristiano está en el pacto de los 10 mandamientos y necesitamos conocerla y vivir en ella, porque Dios de esto se agrada. Vamos a orar y busquemos realmente meditar. ¿Estoy siendo agradecido? ¿Estoy siendo verdaderamente una persona que está en intimidad diario con Él? ¿Estoy realmente sabiendo el título que me da el Señor cuando me llama que soy su especial tesoro en todos los pueblos de la tierra? ¿Estoy aprovechando realmente todo lo que el Señor tiene por delante en mi vida cuando me salió de esclavitud? Amados, necesitamos arrepentirnos porque hemos menospreciado el ser llamados hijos de Dios. Amado Padre, primeramente perdónanos, Señor, porque obviamente es tan grande, Señor, tu amor, como es tan grande tu autoridad, como es tan grande tu señorío,
como es tan grande tu reino y tu gobierno que quieres establecer y que estableces. Y muchas veces, Señor, aun cuando no quieres hacerlo esto, nos corriges y nos disciplinas, porque tú al que amas, disciplinas y azotas a todo aquel que recibes por hijo, siempre y cuando desvíe su caminar contigo. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú has puesto en nuestro corazón vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, que habiendo sido un pueblo descarriado, lejos de ti, tú nos trajiste a ti por tu palabra de verdad, nos hiciste nacer de nuevo y pudimos ver la gloria y la magnificencia de tu amor y tu gracia y misericordia en esa cruz, donde Jesucristo, el único hombre que no ha pecado en toda su vida, aquel que fue tentado en todo pero sin pecado, Jesucristo, hombre, Jesucristo, totalmente Dios, en la cruz, tomó nuestro lugar. Aquel que no practicó pecado por nosotros fue reconocido ahí, nuestros pecados fueron puestos sobre él y su justicia nos fue imputada a nosotros. Padre, ayúdanos a ver el amor y la misericordia que hemos recibido. Ayúdanos a ver que juntamente con Cristo podemos resucitar y tener una vida realmente resucitada en sometimiento a todas tus órdenes, porque tenemos tu Espíritu Santo para que nos capacite y tu gracia. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por aquellos que aún no te conocen, que los traigas a arrepentimiento de sus pecados y fe y descanso del perdón de pecados en la obra de Jesucristo. Y también te ruego por mis hermanos en la fe, que podamos realmente en este 2018 vivir para tu gloria, sometidos a ti, que es parte de tu amor el tenernos bajo la ley perfecta que gobierna nuestra vida de libertad que tenemos en Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.